Mi socio robó mi idea, así que lo dejé hundirse con ella. Hace unos años, yo era uno de esos tipos que creen que una buena idea puede cambiarlo todo. No tenía mucho dinero, pero sí tiempo, pasión y una pequeña obsesión con crear algo propio. Por eso, cuando conocí a Marcos, pensé que había encontrado a la persona perfecta para hacerlo conmigo. Nos conocimos en la universidad, en una clase de emprendimiento que en realidad era más teoría que práctica. Mientras la mayoría soñaba con inventar el nuevo Uber de algo, Marcos y yo éramos los únicos que de verdad nos quedábamos después de clase para hablar de ideas, de modelos de negocio, de cómo hacer que algo funcionara en la vida real. Nos complementábamos bien. Él era extrovertido, carismático, sabía vender. Yo era el tipo técnico, el que se encerraba a programar hasta las 3 de la mañana. En poco tiempo, pasamos de ser compañeros a socios. O al menos eso creía yo. Nuestra idea nació casi por accidente. Marcos trabajaba medio tiempo en un pequeño almacén familiar, y siempre se quejaba de que el dueño llevaba el inventario en hojas de papel y que todo era un caos. Una noche, mientras tomábamos cerveza y hablábamos de la vida, le dije, ¿y si creamos una app para eso? Algo simple, para que la gente con negocios pequeños pueda manejar su stock sin morir en el intento. Marcos sonrió como si hubiera visto un billete en el suelo. Eso podría funcionar, me dijo. Y ahí empezó todo. Durante meses, nos encerramos en mi apartamento. Yo programaba y él diseñaba pantallas, hacía encuestas y hablaba con dueños de tiendas. Recuerdo que una vez pasamos una semana entera sin dormir bien, solo comiendo ramen y tomando café. Era agotador, pero sentíamos que estábamos construyendo algo grande. Le pusimos nombre, Stackly. Era un nombre tonto, pero sonaba startup, y eso nos bastaba. Conseguimos un pequeño fondo de la universidad, unos $2,000, y empezamos a movernos más en serio. Fuimos a ferias, hablamos con incubadoras, y poco a poco empezamos a llamar la atención. Nada enorme, pero suficiente para sentir que íbamos por buen camino. Marcos tenía ese don para hablar con la gente. Podía entrar a una reunión sin nada preparado y salir con una tarjeta de contacto y una promesa de hablemos la próxima semana. Yo admiraba eso de él. De verdad lo hacía. Yo era más reservado. Prefería dejar que el producto hablara por mí. Y por un tiempo, esa combinación funcionó. Él era la cara visible, y yo, la columna invisible. Pero con el tiempo empecé a notar pequeñas cosas. Cuando hablábamos con potenciales inversores o mentores, Marcos siempre decía mi proyecto, no nuestro proyecto. Cuando subía actualizaciones en redes sociales, firmaba solo con su nombre. Incluso en las presentaciones, empezó a poner su foto como CEO y fundador, mientras la mía aparecía como circuito. Yo no dije nada. Pensé que era una cuestión de imagen, de marketing. Y, honestamente, no me importaba demasiado. Mientras la idea creciera, yo estaba feliz. Hasta que llegó el día de la reunión. Un inversionista local, uno de esos tipos que adoran apostar en startups, se interesó en Stackly. Quería reunirse con nosotros, ver el prototipo y hablar de números. Marcos estaba eufórico. Me dijo, hermano, esta es la oportunidad. Si cerramos esto, dejamos nuestros trabajos y nos dedicamos 100%. Yo le creí. La reunión estaba programada para un viernes. Pero el miércoles anterior, Marcos me llamó y me dijo que la habían adelantado un día. Que él iría solo porque sería más ágil así, que me mantendría informado. Sonó razonable, confiaba en él, y además estaba agotado de tanto código. Le deseé suerte, y le dije que me escribiera apenas saliera. Nunca lo hizo. Pasaron los días, y cada vez que le preguntaba cómo había ido, me daba respuestas vagas. Bien, todo bien, estamos avanzando, decía. Yo seguía trabajando, puliendo el producto, optimizando los procesos, sin imaginar que mientras tanto, él estaba haciendo algo que cambiaría todo. Una semana después, recibí un correo. Era del mismo inversionista, pero no dirigido a mí. Era una copia de un newsletter de su firma, donde anunciaban orgullosamente una nueva alianza. Stackly, fundada por el emprendedor Marcos Herrera, busca revolucionar la gestión de inventarios en América. Leí esa línea una y otra vez, con el estómago apretado. No había una sola mención a mí. Nada. Solo su nombre, su cara y mi trabajo. Recuerdo que me quedé quieto frente a la pantalla, en silencio, sintiendo una mezcla de rabia, incredulidad y tristeza. No entendía cómo alguien con quien había compartido tantas noches de esfuerzo podía hacer eso. Quise llamarlo, gritarle, enfrentarlo. Pero no lo hice. Cerré la laptop, apagué las luces y me quedé pensando. Ese día tomé una decisión que, sin saberlo, cambiaría mi vida por completo. Después de leer ese correo, pasé una semana entera en silencio. No le escribí, no lo llamé, no dije una palabra. Tenía la cabeza llena de pensamientos que iban desde quizás fue un malentendido hasta me robó todo. Pero algo dentro de mí me decía que no era un error.
Marcos no me buscó. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo silencio. Hasta que un día, mientras revisaba LinkedIn, vi que había actualizado su perfil. Fundador y CEO de Stackly. Cofundador. Casi me río. Ni siquiera tuvo la dignidad de poner cofundador. Fue en ese momento cuando entendí que, para él, yo ya no existía. Y aunque todo en mí quería explotar, algo me detuvo. Una parte más fría, más racional, me susurró: no lo arruines con rabia. Observa. Aprende. Así que decidí hacer justamente eso, mirar desde las sombras. Lo primero que hice fue investigar. Conseguí una copia del registro de marca que había hecho. Efectivamente, la había presentado a su nombre, sin incluirme. El logo, el nombre, incluso parte del código que habíamos trabajado juntos. Pero lo más interesante fue que, al leer la documentación del fondo que lo había apoyado, noté algo raro. Las cláusulas de propiedad intelectual eran confusas, y no mencionaban una transferencia completa del software, solo el uso del mismo. Y como todo el código estaba subido originalmente en mi repositorio personal, bueno, digamos que eso me dio cierta paz. Pasaron unos días antes de que Marcos finalmente apareciera. Me escribió un mensaje casual, como si nada hubiera pasado. Bro, todo va de maravilla. Los inversores quieren avanzar rápido. Tenemos reuniones toda la semana. Ni una disculpa, ni una mención a mi ausencia. Era como si yo solo hubiera sido un espectador. Le respondí con frialdad: genial, cuenta conmigo si necesitas apoyo técnico. Su respuesta fue inmediata: perfecto, hermano. Sabía que podía contar contigo. Y así, fingí que nada había pasado. Fingí que seguíamos siendo un equipo. Le ayudé a revisar unas versiones del prototipo, corregí unos bugs, y hasta lo asesoré para su demo con los inversionistas. Por dentro, estaba furioso, pero también curioso. Quería ver hasta dónde llegaría con su propia ambición. Recuerdo una reunión en particular, a la que me invitó solo para tomar notas. Era con los abogados del fondo, que estaban preparando el contrato final de inversión. Yo me quedé en un rincón, callado, escuchando. Marcos hablaba con esa seguridad que siempre había tenido, vendiendo humo con una sonrisa. Pero mientras los abogados explicaban las condiciones, algo me llamó la atención. Había una cláusula extraña sobre propiedad intelectual. Decía que, si el producto no cumplía con los plazos establecidos o si había disputas sobre derechos de autor, la deuda caería directamente sobre el firmante. No sobre la empresa, sino sobre él, personalmente. Fue entonces cuando se me ocurrió algo. Algo frío, calculado y perfectamente legal. Durante la reunión, uno de los abogados me pidió revisar la parte técnica del contrato, solo para asegurarse de que todo estuviera claro. Marcos, confiado, me pasó el documento en PDF. Lo leí con calma y confirmé que todo se veía bien. Pero en mi mente, ya estaba haciendo conexiones. Ese contrato era una bomba con temporizador. Y él estaba a punto de firmarla. No es que yo lo haya manipulado. No cambié nada, no mentí. Solo lo dejé avanzar, sonriendo, como si nada pasara. Porque a veces el castigo más justo no es intervenir, sino dejar que alguien firme su propia sentencia con orgullo. Marcos firmó ese contrato una semana después. Subió una foto en LinkedIn, posando con los inversionistas, sonriendo como si hubiera ganado un premio. El texto decía algo así como: hoy empieza una nueva etapa para Stackly. Gracias a todos los que creyeron en mí. Esa noche abrí una botella de vino barato y brindé solo. No por su éxito, sino por la calma que sentía. Porque sabía que lo que estaba construyendo era una torre sin cimientos. Y tarde o temprano, iba a caerse. Pasaron las semanas y el entusiasmo inicial se volvió caos. Los inversionistas exigían resultados rápidos, versiones estables, presentaciones impecables. Marcos no tenía ni idea del trabajo real que implicaba. Yo ya no lo ayudaba directamente, pero él seguía buscándome para consultas técnicas. Y yo le respondía de forma ambigua, suficiente para que siguiera creyendo que podía controlarlo todo. Cada vez que hablábamos, su tono cambiaba un poco. De la euforia pasó al nerviosismo, y del nerviosismo a la desesperación. Un día me dijo, casi sin respirar: necesitamos que el sistema esté completamente operativo para fin de mes. Los inversores quieren una demo funcional. Si no, se cae el trato. Yo solo le respondí: bueno, te deseo suerte, hermano. Ojalá todo salga bien. Y colgué. No volví a contestar sus mensajes por un tiempo. Me limité a observar, viendo cómo publicaba menos, cómo sus reuniones se volvían más tensas, cómo su éxito comenzaba a tener grietas. Y entonces entendí algo. No necesitaba destruirlo. Solo tenía que dejar que siguiera caminando, hacia el precipicio que él mismo había cavado. Cuando alguien te roba una idea, lo peor que puedes hacer es intentar recuperarla. Lo mejor es dejar que la arruine por su cuenta. Y créanme, eso fue exactamente lo que hizo.
Las primeras señales del desastre no tardaron en llegar. 2 semanas después de que Marcos firmó el contrato, me escribió un mensaje que empezaba con un clásico. Hermano, necesito tu ayuda urgente. Por curiosidad y un poco de malicia, decidí contestarle. Me dijo que el sistema se había caído, que los inversionistas estaban furiosos y que necesitaba un par de ajustes técnicos antes de la gran presentación. Por supuesto, esos ajustes eran básicamente todo el producto funcionando. Yo solo le respondí con calma. Claro, mándame el acceso al servidor y te echo un vistazo. Pasaron unos minutos y me mandó un enlace. Intenté entrar y no tenía permisos. El tipo había cambiado todas las claves del proyecto. Ni siquiera podía acceder a los archivos que yo mismo había escrito. Le avisé, no tengo acceso. Y él respondió, sí, olvidé que migramos todo. Te paso lo que tengo. Me envió un archivo comprimido de 300 megabytes con código mezclado, sin estructura y sin dependencias. Básicamente, un Frankenstein digital. Intenté correrlo por curiosidad y, como era de esperarse, no funcionaba. No porque fuera complejo, sino porque nadie más sabía cómo encajaban las piezas. Yo había construido ese sistema con lógica modular, con pequeñas conexiones que solo yo entendía. No porque quisiera hacerlo difícil, sino porque así funcionaba. Y él, en su prisa por ser independiente, había roto todo. Esa fue la primera grieta. Después supe que la demo fue un completo desastre. El programa falló en vivo, las pantallas no cargaban y el sistema se congeló frente a los inversionistas. Me contaron, porque sí, en este mundo las noticias corren rápido, que uno de los socios del fondo lo había reprendido frente a todos. Le dijo algo como, no invertimos en promesas, Marcos. Invertimos en resultados. Desde entonces, las publicaciones felices en LinkedIn desaparecieron. Yo observaba todo desde lejos, sin decir una palabra. Sabía que esto recién empezaba. El contrato que había firmado no solo lo obligaba a entregar un producto funcional, sino que además lo hacía responsable de cualquier incumplimiento técnico. Y como el software era, legalmente, mío, los inversionistas no tenían derecho sobre él. Eso significaba que, cuando empezaran a exigir explicaciones, todas las responsabilidades caerían directamente sobre él. Y así fue. Un mes después, recibí un correo inesperado de uno de los abogados del fondo. Querían aclarar la situación de la propiedad intelectual del producto Stackly. Respondí con educación. El código, la arquitectura y los derechos de desarrollo pertenecen a mí. No he firmado ninguna cesión ni transferencia. Nunca mencioné a Marcos. No hacía falta. 3 días más tarde, me enteré de que los inversionistas habían congelado los pagos y exigían la devolución del capital inicial. En resumen, lo dejaron solo con la deuda. Marcos intentó contactarme varias veces después de eso. Primero con tono amistoso. Podemos resolver esto juntos, bro. No quiero que esto se vuelva un problema. Luego con tono desesperado. Por favor, necesito que firmes una cesión temporal. Solo para calmar a los inversores. Y finalmente con tono agresivo. No te hagas el vivo. Este proyecto también es tuyo. Pero ya era demasiado tarde para discursos. Le respondí con una sola frase. No, Marcos. Era nuestro proyecto. Tú decidiste hacerlo tuyo. Desde entonces, silencio. Total. Ni un mensaje, ni una llamada. Con el tiempo, empecé a escuchar cosas. Que los inversionistas lo habían demandado. Que había tenido que vender su auto para pagar parte del préstamo. Que el fondo lo había incluido en una lista negra de emprendedores no confiables. Incluso supe que intentó lanzar una nueva versión de la app con otro nombre, pero el mercado ya lo conocía, y nadie quiso apostar por él otra vez. Y mientras tanto, yo seguía trabajando. Sin prisa, sin alardes. Reescribí desde cero mi código, mejoré la interfaz, y cambié el enfoque del negocio. Ya no era solo una app para gestionar inventario. Ahora integraba facturación, control de gastos y análisis de ventas. Le puse otro nombre, Cube. Un proyecto nuevo, limpio, sin fantasmas del pasado. Recuerdo la primera vez que Cube empezó a generar interés. Una incubadora local me ofreció apoyo técnico y una pequeña inversión. Esta vez, antes de firmar cualquier cosa, contraté a un abogado. Registré el software, la marca y hasta el dominio. No dejé ni un cabo suelto. Aprendí la lección y la aprendí bien. Un día, mientras preparaba una presentación para nuevos clientes, recibí una notificación en mi correo. Un mensaje de LinkedIn. Era de Marcos. No lo abrí enseguida, pero la curiosidad me ganó. El mensaje decía, te felicito, lo lograste. No pensé que continuarías. Solo espero que algún día podamos hablar. Lo leí varias veces, pero no respondí. ¿Qué podía decirle? Gracias por enseñarme lo que es el ego. Gracias por cavar tu propio hoyo. No, solo lo cerré y seguí trabajando. La vida tiene una forma extraña de ajustar cuentas. Yo no lo arruiné.
No lo humillé. Solo me hice a un lado y dejé que sus propias decisiones lo hicieran por mí. Hay gente que cree que el karma es algo místico, pero en los negocios, el karma tiene nombre y apellido, responsabilidad. Y Marcos firmó la suya con tinta permanente. Han pasado 2 años desde todo aquello. Cube ya no es solo una idea, es una empresa sólida, con un equipo pequeño pero comprometido, y más de 100 clientes activos. A veces, cuando entro a la oficina y veo a la gente trabajando, no puedo evitar pensar en todo lo que tuvo que romperse para llegar hasta aquí. No voy a mentir, por un tiempo, quise vengarme. Quise exponerlo, contarle al mundo lo que había hecho, pero entendí que eso solo me ataría más a él. Y si algo aprendí de todo esto, es que a veces lo más poderoso que puedes hacer es seguir avanzando sin mirar atrás. Nada hace sentir peor a alguien que quiso verte caer, que verte crecer en silencio. Hace poco, en una charla de emprendimiento, alguien mencionó el nombre de Marcos. Dijeron que ahora da asesorías para startups, aunque nadie confía demasiado en él. No sentí rabia, solo una leve tristeza. ¿Por qué? Al final, no era un enemigo, fue un espejo. Me mostró lo que nunca quiero convertirme. Alguien que cambia la lealtad por una firma. A veces la gente me pregunta si volvería a asociarme con alguien. Y sí, lo haría, pero con los ojos abiertos. Aprendí a documentar todo, a proteger mis ideas, y sobre todo, a no confundir amistad con sociedad. No porque la amistad sea débil, sino porque el dinero cambia las prioridades más rápido de lo que uno imagina. No sé si el destino existe, pero me gusta pensar que cada traición es una forma de limpieza. Marcos me robó una idea, sí, pero en el proceso, me devolvió algo más valioso, mi independencia, mi enfoque, y la certeza de que el trabajo honesto siempre encuentra su camino. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo logré levantar Cube después de lo que pasó, respondo lo mismo. No tuve que destruir a nadie, solo esperé, y dejé que el tiempo hiciera su trabajo. Y vaya si lo hizo.